Hey, ¿qué pasa mi gente? Bienvenidos de nuevo en el canal de Niros W. Hoy como invitado el A3 más curioso de la serie 3 de Audi. Es un A3 35 TDI, 150 caballos, 360 Nm, ¿vale? 2 litros la cilindrada de este coche, y la verdad que me encanta. Tiene un súper buen look, le han dado el punto, pero directamente a este coche. O sea, es que se lo han programado, pero lo han hecho de tal manera que, wow, tiene un look súper agresivo que parece que tiene como 300 400 caballos el coche. Me encanta este formato, lo que hicieron Audi en estas partes. O sea, la verdad que es una pasada. Tiene unos faros de LED, la verdad que está muy bien. O sea, wow, mola. Sensores de adelante, o sea, guay, mola. También tiene la cámara atrás, el sensor, y vamos a hablar de un poquito de este coche. Ruedas de 17. Vamos a pasar directamente al interior de este coche para ver qué es lo que hicieron Audi con este coche. Madre mía, qué pasada. La verdad que no sé, mola un montón de detalles. Esto me encanta, esta forma así como muy futurista que le hicieron al coche, que wow, mola un montón. Tiene un volante también súper conseguido, la verdad que todo es muy de diseño. Los asientos, no sé, en textil, bueno, no están nada mal. Vamos a pasar para adentro y a ver qué es lo que está pasando aquí dentro. Wow, me estoy quedando sorprendido porque no he visto una cosa igual con una consola que, madre mía, es que ya no sabes si estás en un Q8, si estás en una A6 o estás en una A3. La verdad que impresiona. Tecnología, ¡pum!, la han clavado súper bien. Lo vamos a encender directamente. Como siempre, el mensaje: haga de este Audi su Audi, es lo que es el lema de Audi. La verdad que un montón de detalles que tiene este coche. Vamos a bajar más la radio porque se está escuchando un poco fuerte. Bueno, vamos comentando un poquito de este coche. Esta línea, la verdad que es wow, súper lograda. Me gusta este formato, me encanta. Muy bien Audi, aquí sí que le habéis dado el punto. También esta parte, la verdad que para el copiloto también viene muy bien. No está todo como muy así, como muy junto en ese sentido. Esta consola es muy común. Esta consola me suena de haberla visto, y ya sé dónde la había visto. La había visto en el Golf, ¿vale? Y lo había visto también en el Porsche. También es igual. Todo lo que es del grupo VAG, todo es exactamente igual. Es que esta consola, todo está digital. Aquí solamente con el touch, que es la única cosa a la que está muy por encima, tanto la Volkswagen como Audi como Porsche, por encima de sus competidores, ¿vale? Porque la BMW esto no pasa. O sea, sí pasa, pero está todo como muy... Aquí le tienes que dar, aquí le tienes que hacer en un momento dado. Le tienes que girar la ruedita, tienes que entrar al menú, etcétera. Aquí es todo digital, zac, pam, pam. O sea, todo súper a mano. Aquí también el aire acondicionado, que va súper bien, que es el único que va, bueno. De aquí le das para más fuerte, para más suave. Buena posición, calefacción en los asientos. Esos asientos de textil, la verdad que no me mola nada, pero bueno. Esto también lo vamos a mirar a ver qué es lo que hay aquí. Aquí no hay nada, un poquito de espacio. A ver, ¿podemos cargar el teléfono? Vamos a hacerle una prueba y a ver qué tal. Sí, parece que a lo mejor no está conectado, pero vaya, que sí, que te puedes cargar el teléfono ahí tan tranquilamente. Buen sitio, puertos USB, el freno de mano, una toma de 12 voltios de adelante, la verdad que muy chula. Los reposavasos, ya, ahora, bueno, sí, se está cargando se está cargando el teléfono, la verdad que muy bien. Me encanta el Virtual Cockpit que tienen los de Audi. Las levas en el volante,
no le veo sentido. Son 150 caballos, es un coche más, no sé, familiar, práctico para la ciudad, no es un coche deportivo, lo cual las levas le sobra, desde mi punto de vista. O sea, si no es un coche deportivo, no le veo mucho sentido al tener las levas en el volante. También el equipo de sonido en este coche no lo puedo subir porque sí que duele un poquito el oído, pero también lo había probado anteriormente también, que va muy bien. Esta forma del volante, wow, también punto, muy económico, no sé, wow, ¿qué pone ahí? All season, 240 kilómetros por hora la velocidad máxima. Bueno, lo vamos a probar, a ver el volante, ¿se sube, no se sube? No se sube nada. O sí, aquí tenemos la palanca, pues le quieres damos más arriba, más abajo o donde lo queremos dejar. A ver, vamos a pasar en las plazas de atrás a ver qué es lo que está pasando en la plaza de atrás del coche. No tenemos ninguna lucecita, absolutamente nada, luz ambiental, pero vamos a parar el motor. Saca. Y vamos a pasar en las plazas de atrás. En las plazas de atrás también, no sé, lo veo como que tienes espacio y no tienes espacio. Es que me da miedo entrar. Vamos a pasar para adentro. Bueno, en fin, sí, encontraron una forma los de Audi yo creo que de la queja de las quejas de los clientes ya han conseguido una forma en condiciones para esos asientos. Tienen como unos agujeros muy chulos, ¿vale? Donde te caben perfectamente los pies, que ya no es esa tabla la que tenían ahí, ¿vale? Aquí tenemos las lucecitas también de LED, que no están absolutamente nada mal. 5 personas, olvídate, papi, porque esto es que es muy justito, muy justito. Ya de aquí se van bajando las ventanas. Aquí tenemos un apoyabrazos con sus posavasos también. Bueno, no está mal. Aquí, ¿qué es lo que más tenemos? También una carga para el teléfono móvil, un puerto directamente, 2 puertos USB, y ya de aquí absolutamente nada. Lo que diga el chef de adelante, y así funciona absolutamente todo, tanto el clima como el aire acondicionado. No podemos hacer absolutamente nada desde la parte de atrás. Y esta sería la visión de atrás. Bueno, el motor no está encendido, obviamente, la pantalla está apagada y no se pueden muchas cosas. Pero bueno, no está nada mal. Vamos a pasar a la otra plaza. Bueno, tenemos también las tomas de los asientos de Isofix. La verdad que, bueno, no sé, es como, me parece un poco muy pequeño. Es que me da la sensación de que estoy en un A1, no en un A3. Un poco, no sé, muy compacto, muy compacto. Y vamos a pasar para ver la parte de atrás, vamos a ver el maletero. Bueno, hay que saltar de una parte a otra. Y el diseño, yo creo que es uno de los coches que me ha encantado un montón ver estos detalles en aluminio que tiene por aquí. O sea, el color le pega un montón. El juego de color, la verdad que muy chulo. Por aquí no tenemos ningún escape, todo es absolutamente fake. Seguramente que tendrá la salida de los gases por ahí. Atrás tendrá un tubo de escape. Aquí tenemos la cámara para la marcha atrás en un momento dado. Cuando le quieres meter la marcha atrás, pues con la cámara y los sensores ya van funcionando. También los sensores de parking que están por aquí, y 2 veces para abrir el maletero. Que abrir el maletero, chac, a mano, se abre. Aquí no tenemos absolutamente nada, no lo podemos ni abrir, ni cerrar, ni hacer absolutamente nada porque todo va manual. Despacio. Bueno, esta es mi mochila, no sé, con 2 maletas grandes vas bien despacio. No creo que te hace falta, bueno, no te vas a ir. Hay 5 personas con 500 maletas en el coche. Está bien, no está mal. O sea, es lo justito. El maletero lo veo súper bien de este coche, es lo justito. Sí, muy diferente. Y bueno, esta es la visión del coche. La verdad que, bueno, no está absolutamente nada mal. Me encanta. Está chula. Así que
vosotros decidís si os gusta este tipo de coche o no. Ya tomaréis vosotros las decisiones, pero por el diseño y todo eso, ¡fua!, es una pasada. Espero que sea también en el mismo tiempo, espero que sea un coche, pues eso, lo que ellos declaran que es muy ahorrador, que consume muy poco y que también se conduce muy bien. O sea, ya lo veremos. Así que nada, pasaremos a la colección en la Autobahn de este coche. Bueno, señores, y aquí estamos con el A3 35, ¿vale? No tenemos absolutamente nada, ningún botón de Sport, ni mucho menos, así que directamente vamos a llevar a este coche a una conducción de prueba en Autobahn. Vale, no tiene Sport porque no es un coche Sport, no, ni mucho menos, no está hecho para eso, así que nada, empezamos. 3, 2, 1 y vamos acelerando. La verdad que el coche acelera muy bien, o sea, la partida es muy buena, ¿vale? Y está bien compuesto. El motor sí que está sacando un sonido más o menos súper chulo. Me encanta, está bien. Una cosa que me gustaría comentaros de este coche, al ser tracción delantera, pues sí que se le nota, ¿vale? O sea, se le nota ahí bastante que le falta un poquito de tracción. La verdad que vamos a frenar un poquito, estamos a 200. A ver qué tal va. Aceleración a fondo de nuevo. Se recupera muy lentamente el coche. Pesa un montón, el turbo es pequeñito, pero no está nada mal. A 30 lo estoy acelerando al máximo. Hay un poquito de tráfico en la Autobahn. Acelera, sí, se le ve que tiene fuerza, pero sube muy despacito el coche. Como os había dicho anteriormente, no tiene mucha estabilidad en la carretera. Se le nota diría yo, muy inestable. Y a grandes velocidades, pues hombre, no sé, pero es que estamos hablando de un coche de 30 y pico mil euros. O sea, eso es mucho dinero, debería estar súper performante. Me da la risa porque ahí pone 240, pero este coche no va a lograr 240 en la vida, le cuesta un montón, ¿vale? O sea, la carretera está despejada, estoy con el pie a fondo y le cuesta muchísimo hasta que pueda subir la velocidad. Por lo demás, sí es muy ahorrador y ya lo veremos con el tema del consumo. 217, vale, y de aquí lo voy pisando de nuevo a 160, 170, o sea, sí que el turbo está, wow, el coche es nuevo y parece que ya le queda poco y ya se va a quedar el coche ahí como sin poder respirar. Así que nada, espero que os haya gustado mi review sobre este coche. Dejadme vuestro comentario, darle al like y compartir este video, por supuesto. Así que nada, cuidaros mucho. Chao, chao.